Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas, cerrando esta semana que en rigor de verdad nos va a tener informativamente con la atención puesta en lo que ocurre el próximo domingo en las elecciones. Y entre los muchísimos temas que no se abordaron está el que ahora vamos a analizar, que está relacionado con los contrastes de la educación. Porque hemos en este programa hablado en su momento respecto del impacto que generó como noticia la posibilidad de acceso, ya hace mucho tiempo que estaba disponible, pero de acceso masivo a la inteligencia artificial. También en este mismo programa hablamos sobre las carencias que hay en el ámbito educativo, sobre todo en la infraestructura de los edificios escolares. En ese contraste, hoy vamos a analizar el impacto en la educación que ha generado la inteligencia artificial. La próxima semana, el día jueves, va a haber un conversatorio en la universidad porque en diferentes ámbitos educativos están muy preocupados porque, claro, los estudiantes ahora tienen la posibilidad de acceder al chat que alimenta con respuesta a las inquietudes. Esto ayuda al proceso educativo, es una herramienta que se puede explorar como colaborativa o conspira contra el aprendizaje en sí mismo. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy con invitados desde distintas ópticas. Vamos a tener vía Zoom a la responsable de coordinar esta charla, y también vamos a tener un experto en cuestiones informáticas y un filósofo, a José San Martín, a quien saludamos. Gracias, José. ¿Qué tal? Gracias. Ex catedrático universitario. Sí, ¿no? Ahora filósofo a secas. A filósofo a secas, disfrutando de su jubileo. Y libre de decir cualquier cosa porque no me ata ninguna norma académica. Eso nos beneficia, José. No sé. Bueno, también al magíster Marcelo Arroyo, que es profesor asociado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas. En la universidad lo definen así, un capo en informática, así que por eso está acá. Gracias por venir. Y saludo también a María Virginia González, que es especialista en tecnologías educativas de la Facultad de Ciencias Humanas y organizadora de la charla. Gracias por este tiempo que nos dedica, María Virginia. En un momento estamos con usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de meternos en el tema, como siempre les hacemos referencia a algunos tópicos en la editorial de portada de Así son las cosas. Estamos por Canal 13, la televisión abierta para todo el sur del país, y a través de la señal digital, el canal 29.1. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Sí, la economía nos desconcierta. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando se han compilado los datos del primer trimestre de este año 2023, que ya parece bastante lejano en el tiempo, pero estamos transitando el segundo trimestre, lo que sorprende es el contraste entre los datos macroeconómicos y la realidad. Los datos macroeconómicos dicen que en el primer trimestre creció la actividad económica, el PBI, del Producto Bruto Interno de la Argentina, un 1,3%, en contraste con lo que se mencionaba en su momento, que iba a caer el PBI. El desempleo se mantiene por debajo del 7 puntos. Ayer le contábamos que había bajado el desempleo promedio en la República Argentina. Las compras en supermercados en abril crecieron un 3% y las compras mayoristas crecieron un 7% interanual. Pero la sensación que tenemos todos es que esto, que son números positivos de la macroeconomía, en la micro, en la nuestra de todos los días, con una inflación que llega a los niveles que tiene mes a mes, no termina traduciéndose en señales positivas de la economía. Por eso nos desconcierta. Evidentemente algo pasa en el medio, porque un país que crece, un país que las ventas del primer trimestre mejoraron en rubros como supermercados y ventas mayoristas, que se mantiene o baja el desempleo en algunos distritos, pero que tiene este nivel de demanda de solución de problemas, hay algo en el medio que está funcionando en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los muchos. Y tal vez sea el gran desafío que tengan los próximos gobernantes, porque la verdad que no se entiende
y así nos desconcierta la economía. Bueno, son encuestas para creer o reventar. Un especialista en informática, investigador del CONICET, se tomó el trabajo sobre el cierre de esta semana de hacer un promedio, lo puso en un simulador estadístico, en un programa de computación, de todas las encuestas que se conocen sobre la potencialidad, voluntad de voto de los argentinos en las elecciones que se vienen. El sábado a la noche cierran las listas, saben ustedes, ya vamos a tener el horizonte de las PASO del 13 de agosto definido. Bueno, ¿qué dice el trabajo que realizó Rodrigo Quiroga? Que en la última semana se observa una notable caída de la Libertad Avanza, la fuerza política de Milei, que es la línea negra, ¿no?, que está tercera. Un leve repunte del Frente de Todos, que es la línea azul, que está segunda, y un crecimiento de Juntos por el Cambio. Por supuesto que las encuestas son para ponerlas en el lugar que tienen que estar, pero en el promedio de las encuestas, con la proyección de indecisos, este es el simulador que tenemos en un escenario de esta semana, de cierre de esta semana, cuando todavía no se conocen todas las fórmulas, cuando todavía el escenario electoral no tiene a todos los actores puestos, hay esta idea. Y sorprende lo de Milei, que viene en picada, porque está registrando ahí lo que sucede distrito por distrito en todas las provincias argentinas. Y este fin de semana hay 2 provincias en donde se vota, en Córdoba y en Formosa. Y en ambas provincias la Libertad Avanza, y estas son las mañas del león Milei, hizo una referencia clara e inequívoca: no tengo listas en ambas provincias. Dejó descolocados a 2 fuerzas políticas que se identifican con Milei en la provincia de Córdoba, pero dijo: yo no tengo candidatos ni en Córdoba ni en Formosa. Esta es la lógica que hace temer a una fuerza política que los propios está haciendo cuestionar, porque si le va más o menos bien se sube al carro triunfal, y si le va mal o sospecha que le va a ir mal, se baja antes de tiempo. Esas costumbres no son de una nueva política, sino de la vieja y conocida casta política que él tanto combate. Para finalizar, cosas del fútbol campeón del mundo. Esta semana se cumplieron 6 meses de Argentina, la tercera Copa Mundial, esa alegría celebratoria que todavía no se embarga. Pero también esta semana se desnudó que el fútbol campeón del mundo padece las mismas miserias que la sociedad. Muchos plantean que jugamos al fútbol como vivimos. Y hoy los dirigentes de la AFA, en realidad ayer, pero lo quiero hacer como dato de referencia, tomaron la decisión, en la mitad de un campeonato iba a haber 3 descensos, uno ahora va a haber 2. Por unanimidad, todos. Esos dirigentes del fútbol surgen de nuestra sociedad, cambiaron las reglas del juego en medio del partido. Y una cosa mucho más grave aún. Anoche, cuando transmitían un partido de fútbol, los relatores y comentaristas de una cadena de televisión empezaron a criticar esta decisión. Y la propia cadena de televisión les cortó el audio para que no dejaran expresar públicamente a sus propios relatores y comentaristas de esta situación. Bueno, evidentemente nos alegró mucho ser campeones del mundo, nos sigue alegrando mucho ser campeones del mundo. Ahora da la impresión que hay cosas de la argentinidad al palo que ni siquiera siendo campeones del mundo no mejoran. Así son las cosas. Bueno, vamos a comenzar con el tema que les proponía. Primero le vamos a preguntar a la responsable de este conversatorio que nos dé los datos, María Virginia, de cuándo va a ser y por qué lo van a hacer. Esta preocupación respecto del impacto de la inteligencia artificial en la educación, ¿de dónde surge, Virginia? Bueno, nuestro equipo de investigación está desarrollando trabajos en relación a la inclusión de la tecnología en el aula en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Es una razón por la cual decidimos que frente a esta nueva tecnología digital que ha irrumpido de manera inesperada y que ya está en boca de todos, nos parece importante que formar a la comunidad con expertos técnicos y pedagógicos respecto al uso de esta inteligencia artificial, en particular el ChatGPT. ¿Y qué están viendo? ¿Cuestiones positivas o negativas en ese uso? Y bueno, tenemos allí a los expertos en filosofía, que hay cuestiones éticas que hay que tener en cuenta. Bueno, por eso es una razón por la cual estamos invitando a expertos técnicos y expertos pedagógicos para que pongan en debate estas cuestiones, estos riesgos y estas potencialidades que también vemos que tiene tanto para el docente como una ayuda, como para los estudiantes en su rol y ese oficio de estudiantes. ¿Ustedes ven con preocupación el acceso de los estudiantes a esta herramienta que sustituya el verdadero camino al conocimiento de las cosas y se tome por el atajo, María Virginia? No, es una herramienta más. Así como nosotros, yo soy profesora de inglés y en algún momento al salir el traductor estábamos como preocupadas y no, nos damos cuenta que son herramientas que nos sirven, nos ayudan en nuestra tarea. Tienen que ser consideradas como aliadas y no como sustitutos, porque me parece que el humano como tal no va a ser reemplazado. Nosotras como docentes vamos a seguir estando en las aulas y los estudiantes nos van a seguir necesitando como tal. Lo que pasa es que desde otro lugar. Quizás nuestro rol ya no va a ser tanto de exposición, sino de facilitador, de guía del proceso de aprendizaje. Y esto es lo que nos permiten estas herramientas, fomentar el trabajo autónomo por parte de ellos también. De todas maneras, ¿lo están utilizando los estudiantes cada vez más a este recurso? ¿Se ha masivizado? Yo lo estoy usando con mis estudiantes en el aula. Lo estamos usando, lo estamos probando, no solamente el ChatGPT, sino también otras herramientas digitales que incluyen la inteligencia artificial. Por ejemplo, mapas mentales que incluyen también la inteligencia artificial. Y bueno, y otras herramientas como presentaciones multimediales que las realizan simplemente con poner un tema y la inteligencia artificial trabaja, hace magia y organiza esa presentación. Pero bueno, ahí está. ¿Y antes qué hacía en la acción educativa con los estudiantes? ¿Cómo es eso que está reemplazando? No diría que está reemplazando, está colaborando con nosotros como docentes. No utilizaría la palabra reemplazo. Me parece que es muy fuerte esta palabra, ese término, sino que está colaborando con el docente y haciendo quizás los tiempos del docente que a veces está preparando tantas materiales, ayuda, agiliza los tiempos del docente en las cuestiones de preparación de materiales. ¿Y qué aspectos ven como peligrosos o riesgosos? Bueno, hay cuestiones éticas que yo creo que el docente San Martín, que ha sido mi profesor en filosofía, puede explayarse mejor. Yo me voy a circunscribir a mi rol de docente, educadora, profesora, en las cuestiones más pedagógicas que las cuestiones de riesgos éticos, que eso se lo dejo a San Martín, no me quiero meter en ese ámbito. No, bueno, pero de todas maneras todos tenemos una ética que poner en desarrollo ante cada paso en nuestra vida, ¿no? Y aquí está el gran desafío. No la despido, quiero que se quede si tiene tiempo disponible para que siga participando y queremos conocer otros detalles del conversatorio del próximo jueves. Bueno, todos los caminos conducen a San Martín. Me tiró la pelota. Sí, yo creo que está obviamente la cuestión ética y creo con vos que nos concierne a todos, muy discreto de tu parte no querer invadir los espacios, pero creo que está bien. Yo me hago otro tipo de preguntas, como por ejemplo la siguiente: es un lugar común que la inteligencia artificial permite que los alumnos la utilicen para zafar en los exámenes. Entonces, implícitamente se toma como criterio que la inteligencia artificial es tan buena que puede pasar los exámenes que nosotros tomamos. Yo me lo plantearía al revés.
Sí, la inteligencia artificial con las limitaciones que tiene puede engañarnos a nosotros como docentes y hacer como que puede resolver una situación de examen. Yo me preguntaría si estamos planteando los exámenes de manera correcta y voy al siguiente punto. Es lo que me pasó a mí como profesor de filosofía. Cada vez que le tiraba una pregunta a la inteligencia artificial, en lugar de tomar el tema y elaborar una respuesta creativa al problema que yo le planteaba, como por ejemplo, ¿cómo hay que hacer para obrar moralmente?, la inteligencia artificial me traía una colección de datos históricos de lo que habían dicho otros acerca del problema, pero no me respondía el problema. Me llevó a cuestionarme a mí algo que yo durante toda la etapa como docente en la universidad y en el área de filosofía me cuestionaba, y es lo siguiente. Nosotros convertimos al pensamiento filosófico en una cuestión histórica. Nos desligamos del presente y de los problemas del futuro. Preguntamos al alumno, por ejemplo, ¿qué dice la teoría platónica de las ideas? Ya Husserl decía, la pregunta de examen no es qué dice Platón sobre la teoría de las ideas. La pregunta filosófica es, ¿qué son las ideas? ¿Qué tenemos que pensar de las ideas y hasta qué punto una ciudad ideal, por ejemplo, como la que proponía Platón, es realizable y tiene sentido realizarlo? La preocupación mía va por este lado. En la medida en que nosotros tomamos preguntas vivas, si el modelo ideal de Platón puede servir o no para organizar nuestra sociedad actual o no, convertimos a esta pregunta viva para un problema de futuro en una cuestión de pasado con datos que ya son viejos. Entonces yo diría, en una de esas la inteligencia artificial es una amenaza para el docente que apela a la inteligencia reproductiva, pero no para el docente que apunta a la inteligencia productiva. Si me permite una anécdota referencial, cuando yo empecé a dar clase me encomendaron dar Aristóteles, la escala de los 6 grados del saber en Aristóteles. Entonces a mí me parecía muy elemental hacer que los alumnos repitieran que el conocimiento empieza por los sentidos y termina en la sabiduría, con un elogio de los filósofos que somos los únicos sabios y el resto son todos estúpidos, y hacía preguntas de este tipo. Un director técnico de un equipo de fútbol, ¿qué tipo de nivel de conocimiento necesita para ser operativo? Y a los alumnos les encantó, hasta tal punto que uno de los alumnos fue y le preguntó al titular si no podíamos tomar ese modelo de examen que lo hacía pensar en lugar del otro meramente memorístico. Lo sacó rajando. Entonces yo digo, por ahí este desafío de la inteligencia artificial nos desafía a nosotros como docentes y preguntarnos, ¿la situación de examen a qué apunta? Si usted me permite explayarme un segundito más, sí. Kant, en la crítica de la razón pura, decía, hay una facultad que es el entendimiento que capta las cosas en universal. Por ejemplo, todos los hombres tienen derechos y son los derechos humanos, en universal. La realidad concreta no nos da el hombre, nos da el individuo concreto y singular, que es una singularización de ese universal. El entendimiento opera en el nivel abstracto. Kant dice que la inteligencia es la capacidad de unir los datos abstractos, todos los triángulos tienen 3 lados, etcétera, con esta figura que tengo delante de mis ojos. Conectarlo. Eso se llama inteligencia. De lo cual Kant infiere lo siguiente. Hay muchos egresados de las universidades que pueden conocer muy bien toda la teoría abstracta en general. Se pueden conocer todo el derecho como si fueran una computadora. El tema es que nunca en su práctica profesional va a entrar el violador, el abusador, el delincuente. Va a entrar un individuo concreto cuya singularidad hay que ver cómo la ubicamos en alguno de los múltiples casos posibles. Al médico le pasa lo mismo. No golpea la puerta de su consultorio la hipertensión arterial. Entra un sujeto con una serie de variables que el médico tiene que encontrar la manera de vincular el caso singular que tiene delante en este aquí y ahora con la patología que corresponde. Si no lo hace bien, si no ubica el caso singular dentro de la categoría general que corresponde, va a ser un desastre como médico. Si el abogado escucha un planteo y lo subsume bajo un concepto general que no corresponde, va a enfocar mal la causa. Kant saca un par de conclusiones de esto. Que la facultad de comprender las cosas en general no garantiza para nada la aplicación inteligente de esos conocimientos. Y la segunda conclusión que saca es que este talento singular de vincular el caso individual con el universal o el universal aplicarlo al caso singular, ese es un talento innato.
Si esta teoría de Kant es correcta, ¿usted la tiene o no la tiene? La educación no se la puede dar. Si una persona se recibe con 10 en la facultad y se conoce todo el Código Civil, todo el catálogo de las enfermedades y todo lo demás, pero cuando ve el paciente concreto no logra establecer la conexión correcta, Que no muchas hay... veces pasa. Es la práctica de todos los días. Sí, muchas veces pasa eso. Kant define como estúpido a aquel que, teniendo los conocimientos en universal, no puede ver la conexión con el singular. Se recibió con 10, conoce todos los casos de la jurisprudencia, pero no se da cuenta de qué caso se presenta acá. Y toda la gracia del proceso jurídico, y para eso están los jueces humanos, que tienen que encontrar esos matices, esas variaciones, y caratular correctamente el expediente. ¿Usted cree que la inteligencia artificial no conecta eso? No se da cuenta. No solo que no nos ayuda a establecer la conexión, ningún ser humano nos puede ayudar en esto, salvo en un aspecto que es sumamente importante. El darnos la libertad para que nuestra espontaneidad de captar lo que tenemos que captar no tenga los obstáculos de tener que estar pensando en muchos casos generales. Y esto funciona. Uno se da cuenta, cuando tiene esos momentos de lucidez, de que es esto y no otra cosa. Ahora, me voy a poner en refutador, ¿puede ser? Totalmente. Hay algo que dice la profesora con lo que me parece que sería de no inteligentes no aprovecharlo. Cuando yo estudiaba en el secundario, voy a decir una antigüedad, pero muy antigua. No más que las Había mías. una profesora de geografía que nos hacía calcar los mapas. Era papel manteca, una enciclopedia y nosotros estábamos toda una tarde calcando el mapa de Sudamérica. Era una pérdida de tiempo y nos hacían hacer el mapa de los ríos, el mapa de la montaña. Eran horas y horas. Hasta que un día a una editorial se dijo, bueno, publiquemos los mapas. Entonces ibas al kiosco a publicar los mapas y trabajabas. Fue un gran paso para la educación. Bueno, ahora la inteligencia artificial te ayuda a hacer cuadros sinópticos, por ejemplo. Algo que a mí me pareció siempre un desafío, cómo sintetizar un fárrago de ideas en un cuadro muy bien explicado. Pasar del mapa calcado al mapa ya impreso, a mí me pareció una herramienta. Eliminar el cuadro sinóptico, porque vos le pones 4 datos al chat y te los organiza. Ahí ya me parece que no nos está ayudando a pensar, sino que nos está dando un atajo para que él te diga cómo hacer ese cuadro sinóptico. ¿Usted no lo ve como un riesgo a eso, Virginia? No, para nada. No, yo no lo veo como un riesgo a eso. No lo veo como un riesgo. Porque es importante el desarrollo del pensamiento crítico, porque la inteligencia artificial nos da un producto. Y yo como persona que me he formado en la disciplina, puedo hacer la evaluación de ese producto. Puedo decir, y le hacen falta contenidos que hemos estado desarrollando y que no están. Está el estudiante también haciéndole una crítica a ese producto. Y nosotros como docentes tenemos que ayudar a que ese estudiante desarrolle ese pensamiento crítico para poder evaluarlo. No es infalible la inteligencia artificial. No, lo hemos usado nosotras en las clases y hemos visto cómo esos mapas mentales no estaban tan completos como hubiésemos esperado. Les hacían falta más datos o la organización de la información estaba repetida en algunas partes. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo podemos mejorar esa producción que también me está dando la inteligencia artificial? Bueno, es un ida y vuelta. Marcelo, y este debate está entre los que trabajan con ese universo de datos de los que se alimenta la inteligencia artificial. Sí, es un debate. De hecho, es un debate tan serio en nuestra disciplina que hoy está incluido en los estándares de acreditación que tenemos. Estamos en un proceso de acreditación de la disciplina, de la ciencia de la computación en este momento. Y el último estándar incluye aspectos de consecuencias, digamos, de lo que es la inteligencia artificial, tanto en lo social, en los derechos humanos, en todos los aspectos, ¿no? O sea, cuáles pueden ser las consecuencias de sus aplicaciones. Es un debate que se está dando en todo el mundo hoy en día y no es desde ahora, ¿no? Mucha gente descubrió la inteligencia artificial a partir del chat GPT. Claro, esto el tiene, acceso masivo, esto ¿no? tiene varias décadas, digamos, ¿no? De hecho, inclusive durante la pandemia, volviendo al caso de los exámenes, que coincido totalmente de que esto siempre a los docentes nos
nos complica la vida si es que hacemos exámenes del tipo repetitivo, ¿no? Y durante la pandemia tuvimos ese problema. El gran problema de la mayoría de los docentes era cómo evaluar, ¿no? Porque teníamos que hacer una evaluación remota. Entonces no sabíamos si el alumno el otro lado estaba, no sé, consultando en Google, buscando cosas en Google, tenía libros abiertos y qué sé yo. Mi respuesta a eso era, yo hago los exámenes como si fueran exámenes a libro abierto, ¿no? Como se hacían antes también, o se pueden hacer inclusive ahora, a libro abierto. O sea, el estudiante tiene a su disposición todo el material de estudio que quiera. Es más desafiante eso. Entonces, claro, es mucho más difícil hacer un examen de ese tipo, ¿no? Porque, como decía el profesor, hay que pensar mucho, hay que ser muy creativo en hacer exámenes en donde el estudiante, bueno, tenga que convertirse en una persona crítica, más allá de lo que sabe. Entonces, hacer exámenes ahora, de ese tipo, bueno, ya nos puso un desafío sin meter este lío de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Simplemente tomar exámenes virtuales era vía un problema. remota, sí. Marcelo, ¿hay un proceso de autorregulación de la circulación de esos datos, de cómo se generan? Porque también puede haber direccionamiento en las respuestas, porque como no sabemos cómo se pesca en ese universo de tantos millones de datos. A mí primero me gustaría explicar cómo funcionan estas cosas, ¿no? A ver, generalmente cuando programamos computadoras las programamos de dos formas, ¿no? En cualquier programa de computadora lo que intenta es resolver un problema de lo que sea. Entonces tenemos dos formas de programarlas. Una es, bueno, estudiamos el problema, conocemos los pasos que son la solución, entonces lo que hacemos es hacer un programa que ejecuta esos pasos que nos llevan a la solución de un problema. Esa es la programación clásica, digamos, se dicen los algoritmos clásicos, ¿no? O sea que el programa refleja ya una solución que se descubrió previamente, ¿no? Cómo se hace. La otra forma que se descubrieron los matemáticos hace unas décadas, varias décadas, fue que podíamos hacer un programa general en donde ese programa general, ese algoritmo, lo que hacía es un algoritmo general que básicamente representa una función con un montón de coeficientes ahí en matemático, qué sé yo, y que si le damos muchos datos, y por ejemplo le decimos, un caso, claro ejemplo, reconocimiento, la inteligencia artificial hoy se usa en reconocimiento de rostros, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento de rostros, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, básicamente le tiramos un montón de fotos tuyas de Guillermo, ¿no? Un montón de fotos de frente, de perfil, de costado, medio, de arriba, de abajo, con luz, sin luz, y le decimos, ese es Guillermo, ese. Y también le pasamos otra foto diciéndole que no, otras fotos que no sos vos, que no sos vos. Entonces, mientras más datos le demos a este modelo, mejor va a aprender generalmente, ¿no? Y eso se puede demostrar estadísticamente y esas cosas. Entonces, así es como funcionan la mayoría de estos algoritmos que se conocen como de aprendizaje automático, de machine learning, que se llama, ¿no? La de que está basado el ChatGPT, por ejemplo. Y después quiero contar una cosa que también el ChatGPT es como que le estamos queriendo preguntar cualquier cosa y en realidad es una herramienta muy específica que está desarrollado por especialistas en procesamiento de lenguaje natural y que en realidad lo que desarrollaron es un modelo, y esto es una demostración, es como para mostrarle al mundo qué es lo que se puede hacer en cuanto a procesamiento del lenguaje. O sea, la idea es que no es que ChatGPT sea un sabio y que le preguntamos cualquier cosa y nos resuelva cualquier problema. En realidad es una herramienta especializada en lenguaje, ¿sí? Por eso el lenguaje anda muy bien, por eso le tiramos unas palabras y nos arma un paper. Claro. En ese sentido, pero está programado específicamente no para operar a una persona. No, para nada. No es una herramienta. El lenguaje es construir un texto respecto de un tema. Exactamente, y en eso es muy bueno, es buenísimo, la verdad que en eso es buenísimo, pero cuando uno empieza a preguntar otras cosas, bueno, vemos que fácilmente hace agua. Cuando nosotros estudiábamos, nos decía una profesora, bueno, el famoso chiste o la famosa consigna, composición, tema, la vaca. Entonces vos tendrías que escribir sobre la vaca. Son modelos, técnicamente hablando... Vos tenías que pensar para escribir sobre la vaca. Ahora no tenés que pensar. Claro. Le pedí al chat que te diga, escribime algo sobre la vaca y listo. Es un modelo de interpretación del lenguaje natural y de generación del lenguaje natural, o sea, generación de texto. O sea, que para el lenguaje está
Lo deja sin trabajo, profesor. Es muy bueno. Para nada, al contrario, porque se pueden delimitar los campos. O sea, Hegel planteaba esta cuestión. ¿Está bien para el desarrollo de la inteligencia y la capacidad de comprender el mundo que aprendamos de memoria las tablas de multiplicar? Y él dice, no, es una tortura. El espíritu humano no está hecho para funcionar como una máquina. La mente humana no está hecha para funcionar como una máquina. ¿Qué? Las operaciones mecánicas de multiplicar, tomado los datos o cualquier otra operación similar que opera mecánicamente, está bien que la haga una máquina. Justamente las máquinas están para liberarnos a nosotros, en nuestra inteligencia, de realizar operaciones meramente repetitivas, meramente mecánicas y poder pensar vivamente la realidad viva, que es cambiante y que tiene una dinámica hacia el futuro que todavía no está dado. Entonces, la idea de incorporar las máquinas tanto como sea posible para desgravarnos de las funciones meramente mecánicas, para que nuestra mente efectivamente, como vos decís, no tenga que ponerse a sumar y a contar cuando la operación la puede hacer mucho más rápido y con mayor certeza una computadora. Me decía un ingeniero, yo no sé la fórmula del seno y el coseno, pero no la necesito porque la tengo en la calculadora. Ahora bien, el tener en la calculadora todo esto que es mecánico me libera a mí de la capacidad de entender propiamente humana. Y voy a poner un ejemplo que es también antiguo, que es lo que descubrió Freud tratando a los pacientes en la terapia. Él se dio cuenta que el mejor modo, dentro de todo el relato que hacía el paciente que venía a su consulta día tras día, para captar lo esencial que tenía que captar en esa problemática, era lo que él llamó la atención flotante y que consistía en que se dejara llevar con sus pensamientos en sintonía con el relato del paciente, porque en algún momento algo dentro de él le decía, este es el punto. Y los descubrimientos que hacía eran realmente geniales. Entonces yo creo que justamente la manera de entender un ser humano a otro, entenderlo en profundidad, requiere algo que es radicalmente distinto de un proceso mecánico como sumar o restar. Entonces, para todo lo que sea meramente mecánico, la inteligencia artificial, sumamente bienvenida. Ahora, para escribir una poesía, no. Para escribir una poesía se necesita un destinatario, se necesita alguien emocionalmente involucrado en su inteligencia para escribir una poesía que es una declaración de amor. Eso nunca lo va a poder hacer una inteligencia artificial, o espero yo que nunca pueda hacerlo y que nunca lleguemos al momento en que un enamorado le escriba una poesía sacándola de la inteligencia artificial, porque ya habría hasta tal punto lo mecánico invadido su mentalidad que ya no quedaría nada de él. Hay un relato monstruoso de Borges, de un especialista que quería adueñarse de la memoria de Shakespeare. Entonces recibe por teléfono la propuesta, ¿usted quiere la memoria de Shakespeare? Y el tipo era especialista. Y si usted me dice que sí, le va a invadir su mente de a poco. La memoria de Shakespeare empieza a invadirlo y el tipo se convierte en una eminencia, porque teniendo la memoria de Shakespeare, él sabía cuándo escribió tal obra y por qué, hasta que al final de la obra, del relato, cuando la inteligencia de Shakespeare, la memoria de Shakespeare empieza a invadirlo, se siente completamente desorientado en un lugar donde había hierro, vidrio y no sabe qué es, que era la estación de trenes de su ciudad. O sea, cuando uno se deja absorber por los datos de la memoria, pierde el contacto con la realidad viviente, para la cual los datos de Shakespeare ya no nos sirven. Lo del pasado ya no nos sirve y del futuro que estamos hablando ya no nos sirve, porque estamos anticipando el futuro. Es muy interesante lo que usted plantea, profesor. Esto de separar los campos, porque ¿en dónde encontrar el límite? ¿Cómo, profesora, cómo no tentarse con un poco más? Que haga la inteligencia artificial un poco más y que abandonemos nuestra propia necesidad de formarnos con herramientas que nos permitan libremente interpretar la realidad y no condicionado por la respuesta que ya dio otros en otra instancia. No, yo sigo insistiendo que es importante la interacción, el contacto que tengamos con nuestros estudiantes, que no va a ser, que son herramientas, yo insisto que son herramientas que nos tienen que ayudar y no que nos tienen que reemplazar. Pero usted sabe, profesora, que las herramientas se pueden usar para el bien o para el mal, porque lo que decía Marcelo, que es muy bueno el chat para escribir un texto,
pero también ahí puede una persona preguntar cómo se hace una bomba, ¿no? Sí. También se lo preguntas a Google, es más, puede responder mejor, puede responder mejor Google. Es mejor Antes Google. le preguntaba a Google, exactamente. Antes le preguntábamos a Sí. Google. Sí, sí. Bueno, y ahí, ¿quién es la propia ética o la propia persona o los propios entornos? Porque Y pasa también por los valores que estemos promoviendo desde la educación, ¿no? Eso para mí es fundamental. Considerarlas a estas como herramientas, pero mantener los valores que nos caracterizan como seres humanos. Las emociones no nos van a reemplazar, las máquinas no van a reemplazar la emoción de un humano. no. Y me parece que eso es lo que, bueno, a lo mejor de acá a unos años sí, no sabemos porque todo va avanzando, pero esperemos que nunca ocurra. Que eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, las emociones. ¿No ve usted que en cierto sentido alguna tecnología nos ha deshumanizado? Digo, hoy vemos en muchos restaurantes gente que está en una misma mesa, cada uno con su celular. Ahí no hay un riesgo de deshumanización de la relación, atrapados por la tecnología. Y la tecnología atrapa, por supuesto que atrapa, eso no cabe la menor duda, pero bueno, pasa por cada uno, para aprovechar el momento, si uno tiene la posibilidad del cara a cara con alguien que quiere compartir un buen momento, y bueno, el celular lo podríamos dejar de lado, ¿no? Yo sigo insistiendo que son herramientas que tenemos que autocontrolarlas, ¿no? Para no evitar esto que nos invada nuestra vida. La otra cuestión es la falibilidad del sistema, porque adentro de ese universo, de ese magma de datos, hay datos falsos. Sí, por eso el problema más grave desde el punto de vista técnico, digamos, de estas cosas es, acá todo depende de la calidad de los datos, ¿no? Como decimos, es una máquina que aprende a medida que le vamos dando datos, ¿no? Hay una etapa de aprendizaje. Todas estas herramientas pasaron, ChatGPT está hoy en día, está por la versión 4, creo. Cada versión, antes de sacarla, pasa por toda una etapa de entrenamiento con supercomputadoras por la cantidad tremenda de datos que se pasan por ahí, ¿no? Y todo depende, lo que aprenda y lo que no aprenda va a depender de esos datos, ¿no? Entonces, y esos datos, depende de cómo sean, puede ser que esta máquina aprenda cosas y como por ejemplo, y no aprenda otras que debería aprender, o aprenda con sesgo. Por ejemplo, hoy en día hay muchísimos casos de que estas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, los de reconocimiento de rostros, como diciendo, por ejemplo, reconocen mejor rostros de gente blanca que de gente negra, o asiáticos, tipo chino, y qué sé yo. ¿Por qué? Y porque seguramente fueron entrenados con una gran cantidad, una base de datos muy grande de fotos, por ejemplo, de gente blanca y menos gente negra. También pasa con respecto al género. Reconocen mejor hombres que mujeres. Entonces, ahí tenemos una especie de discriminación, ¿no? Eso se denomina, técnicamente se denomina sesgo. Entonces, ahí desde el punto de vista técnico es donde están también puesto todo el foco para no caer y tener herramientas, generalmente son herramientas estadísticas, para eliminar o reducir ese sesgo al mínimo, ¿no? Porque eso tiene implicancias. Hoy los sistemas de inteligencia artificial están siendo usados por todo el mundo. Bancos que deciden si nos van a dar un crédito o no, y tiene una herramienta de inteligencia artificial que predice o nos califica si somos aptos o no para recibir el crédito. Entonces, hay casos, y hasta hay documentales, inclusive, que cuentan de que, bueno, Sí, también discriminan. Eso que cita es muy gente. interesante, porque uno de los reproches más habituales a eso, por ejemplo, lo de los bancos, que le dan créditos a los que no lo necesitan y no le dan a los que sí lo necesitan. Exactamente. Entonces la lógica, porque la inteligencia artificial le dice al banco, mira, este señor tiene, no sé, 100 millones de pesos depositados, tiene tanta propiedad y tal, está apto para darle el crédito. No te lo va a pedir, Sí, si no lo necesita. El problema es... Y peor aún, porque todos estos sistemas, como se decía recién, generalmente se necesita un humano atrás. O sea, en general estos sistemas deberían ser nuestros asistentes. Pero ¿qué está pasando? En la práctica no los usamos o no se están usando como asistentes, se están usando como Sustitutos. quien decide, digamos. Entonces, la persona que decide a quién le va a dar el crédito o no, simplemente decide en base a lo que le dijo la herramienta. Él no toma ningún otro criterio adicional, digamos, ¿no? Entonces, quien está decidiendo es la máquina, no la persona
que se supone que debería usar eso simplemente como una herramienta, como un indicio para él tener su propio criterio de decisión, ¿no? Entonces, cuando caemos en esa forma de usar estas tecnologías, bueno, ahí es donde caemos en estas cosas, ¿no? En los sesgos. Por ejemplo, qué sé yo, en Europa habían diseñado un sistema de un lavamanos en los aeropuertos, ¿no? Donde uno mete la mano, ¿no? Con un sistema de inteligencia artificial que reconoce la mano. Bueno, no reconocía manos de negros o de negras, solamente de blancos, ¿no? Entonces, y se dieron cuenta cuando eso ya estaba funcionando, estaba instalado, digamos, ¿no? Hay un documental de inteligencia artificial que está en una de las plataformas muy populares de hoy, digamos, que una investigadora del MIT, digamos, lo que hace, se da cuenta que trabajaba con reconocimientos de rostros y ella era negra. Y se da cuenta que a ella no la reconocía bien, pero se ponía una máscara blanca y la reconocía perfecta, ¿no? Entonces, y todo depende porque no es porque los algoritmos sean malos, porque el algoritmo es un algoritmo prácticamente general, ¿no? El problema son los datos con que se entrenan esos algoritmos. Esos Ahora, algoritmos uno no aprenden. puede hacer que los algoritmos alimenten determinadas respuestas. De hecho, las plataformas lo hacen. Te seleccionan los gustos y te bombardean con unos datos. Sí, sí. Ese También. no es un riesgo porque Sí. si el mercado, si lo maneja el mercado Claro. y el mercado necesita instalar un sentido de interpretación de los hechos, no te va a alimentar con unos datos y te va a sesgar los otros. Exacto. Sí. Todo se puede hacer. Estamos en problemas si eso ocurre. Claro. Hoy en día está muy de moda la palabra que se llama ciencia de datos también, que es justamente hacer análisis de los datos en cuanto a su calidad, digamos, en el uso de este tipo de herramientas. Estas herramientas se usan básicamente para dos cosas: para clasificar o para predecir, ¿no? Básicamente se usan para esas cosas, ¿no? Al fin de cuentas queda todo librado a lo humano, ¿no? El grado de conciencia humana que se tenga, profesor, a la hora de la utilización de una herramienta. Y no somos para confiar los humanos, ¿no? Freud decía en El malestar de la cultura, un libro viejo, cuando irrumpe determinado tipo de tecnología, él se plantea el impacto de esa tecnología y la incorporación de esa tecnología en nuestra calidad de vida. Elabora la frase: somos dioses protésicos. Nos hemos convertido en dioses porque el poder que nos dan las máquinas nos saca casi de la dimensión de lo humano y casi nos convertimos en criaturas divinas llenos de prótesis. Iron Man puede hacer cosas extraordinarias, es un tipo adentro de un traje. Entonces la cuestión esta del Iron Man como un ícono del desarrollo tecnológico tiene un sentido en que empieza la prótesis y la cantidad de prótesis que yo uso a convertirse en parte de mi personalidad. En la saga Iron Man experimenta que este traje me ha empezado a absorber la personalidad y ya dependo yo de él. No estoy usando el traje. El traje me está usando a mí, lo estoy incorporando a mi vida. El tema en Freud, que es el que dejaría como un interrogante, Freud dice: con los simples adelantos tecnológicos de los años 20, es decir, de hace más de un siglo, estos adelantos tecnológicos no hacen que este Dios protésico en que nos hemos convertido se sienta feliz. Por eso el título es El malestar en la cultura. Mayor progreso cultural no debe convertirse en una ecuación mayor felicidad. Por ahí tendríamos que explorar, cada uno de nosotros con su experiencia concreta, si el incorporar cada nuevo elemento tecnológico lo hace sentirse mejor con su vida o no. Sí, pusimos una pantalla de televisor en cada cuarto. Sí, ahora tenemos servicio de streaming. Desapareció el cine. Desapareció, por ejemplo, el lugar de encuentro comunitario que era antes el cine, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, en cada familia, cada uno con su televisor en su habitación, ha convertido el espacio de la convivencia familiar en un lugar de aislamiento cada vez más marcado. Cada uno se encierra en su habitación con sus prótesis tecnológicas y no se encuentra con el otro salvo por un mensaje que manda o por un chat o por cualquier otra cosa. Entonces la pregunta, Freud pone este ejemplo: mi amigo, gracias a que tenemos un tren, se toma el tren, luego va al puerto, se toma un barco, en el barco se cruza el océano, llega al otro continente y desde allá me habla por teléfono. Es magnífico esto. El único drama es que no lo puedo abrazar. Entonces yo pondría en la balanza todo lo que nos da la tecnología en términos de satisfacer necesidades
primarias básicas. Y todo lo que no nos da y que no deberíamos esperar que nos dé en términos de contacto puramente humano. Yo creo que cuando confundimos los planos y queremos solucionar técnicamente cuestiones que son específicas del ser humano, entonces hemos mecanizado la interacción humana. Si al revés nosotros usamos todo lo tecnológico en todo lo que sea posible, preservando el espacio que es propiamente humano y preguntándonos qué es eso propiamente humano que yo quiero, entonces no hay ningún problema y está todo bien. Tengo unos minutitos del final. ¿Hay riesgo que la tecnología sea el nuevo opio de los pueblos? Bueno, es lo que dice Freud, ya lo es. Ya lo es. Es tan seductor y tan fascinante lo que decía Marx, la fetichización de la mercancía. La mercancía se convierte en un fetiche que me atrae. Entonces, la pregunta es, uno por ahí puede invertir una cantidad enorme de su tiempo para comprar un auto y nadie va a negar la ventaja de tener un auto. Lo que uno tendría que hacer es poner en la balanza la cantidad de mi tiempo vital que yo tengo que emplear para conseguir un auto y evaluar si tener este auto me mejora la calidad de vida en un sentido integral o me la perjudica. Si me genera una úlcera tener un auto, por ahí ya y las cuotas que se me van a vencer en este plan que acabo de comprar, yo tendría seria duda de que convenga. Bueno, para el final, ¿ayuda a los estudiantes o deteriora su formación? ¿Usted adscribe la idea que ayuda, mejora la formación, la inteligencia artificial, profesora? Sí, por supuesto, para mí ayuda totalmente, como una herramienta más que tenemos los docentes y los estudiantes para la enseñanza en el caso del docente y el aprendizaje en el caso del estudiante. Pero como dijeron los especialistas que usted invitó, bueno, están esos sesgos que hay que considerar. Y no perder, yo siempre digo, no perder ese contacto humano, como dijo el profesor San Martín. ¿Todos son profesores acá o Yo han no. sido? No, ¿O han yo sido? no, ¿O yo han no. sido? Bueno, Marcelo, ¿ayuda para usted? Sí, ayuda. De hecho, por ejemplo, ya teníamos una ayuda en la pandemia antes del ChatGPT, digamos, no se conocía todavía, que es en el Classroom, por ejemplo, cuando teníamos el Classroom, había un botoncito cuando poníamos un examen que dice detectar plagio o no. Por ahí pasó desapercibido para mucha gente, para muchos profes y qué sé yo, pero eso es una herramienta de inteligencia artificial. Si uno lo cliquea, esa herramienta lo que hace es tratar de detectar si lo que respondió un estudiante como en el examen es plagio, digamos, se copió, lo sacó de algún lado, lo extrajo, qué sé yo. Y también muchos que lo usaron, hay papers, hay publicaciones en el mundo que lo usaron y también eso que te contestaba había que analizarlo, no necesariamente era un plagio. O sea, todo lo que nos dicen estas herramientas no tenemos que tomarlos como verdades absolutas, porque de vuelta es un sistema probabilístico en el fondo, es un sistema estadístico. No existe la verdad absoluta en estos sistemas, ni es que mucha gente se está pensando, porque me lo dijo el ChatGPT, está bien. Tenemos que ser sumamente críticos con esto. Obviamente, esto continúa y está, Sí, pero está en debate, en desarrollo. este ¿no? debate es tan grande que los mismos desarrolladores ChatGPT tuvieron que limitar algunas de sus funciones, ¿no? Profe, usted no lo hubiera recomendado nunca ni aceptado en sus aulas. Acaba de decir esto y yo estuve usando el Classroom y no sabía que podía detectarlo. Me entero tarde ahora que ya me he jubilado. Ahora que se jubiló. Ahora sí yo me acuerdo que un alumno me presentó un trabajo que claramente no correspondía con su desenvolvimiento en clase. Había omitido las citas que estaba plagiando. Y yo sabía otro método más primitivo que me habían dicho que vos incorporás una cita y te dice si estaba o no. Sí. Cuando vi que había armado con un recorte y pegado toda una elaboración, le dije, mira, tu trabajo está bien, hay una falla metodológica en tu trabajo y es que no pusiste las citas de donde sacaste. Si vos completás todas las citas con los lugares que usaste, el trabajo está bien. Enfatizando a que si la persona puede copiar y pegar y dice de dónde lo sacó y lo hace de una manera inteligente y está bien, ¿por qué le voy a decir que está mal aunque sea un plagio? Estuvo bien, lo resolvió Lo bien. ético es citar el autor. Claro, es lo que corresponde, Es lo que faltaba. Gracias, profesor. No, por favor. Gracias. Recuerde la invitación para el conversatorio, profesora, en el final, antes que nos saquen del aire. Sí, va a ser este jueves 29 a las 14 horas. Como invitados tenemos al profesor De Jong de nuestra casa, de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, y a una profesora que invitada de la Universidad de Murcia, de España. ¿Y eso se va a poder ver por YouTube? Se va a ver por YouTube a través del canal de la Facultad de Humanas.
Muchísimas gracias, profesora, muy amable. No, por favor, los invitamos a que se sumen. Gracias a ustedes. Ha sido una charla muy interesante. Gracias a ustedes por estar allí. Nos encontramos el lunes con una nueva edición de Así son las cosas. Que tengan buen fin de semana.